¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Esta sería la quinta, no es cierto, esta sería la cuarta clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. En esta cuarta clase vamos a ver respecto a las propiedades que tiene la materia. Como recordarán, en la clase pasada estaba hablando al respecto de cuál es el método científico y además les mencionaba un poco al respecto de la materia y la energía. ¿Sale? Ahora vamos a hablar de las propiedades que tiene la materia, pero antes de eso me gustaría dar un aviso muy importante para todos ustedes de primero. El día sería la siguiente semana, la semana del 7 de septiembre, del 7 de septiembre al 11 de septiembre, vamos a estar dando asesorías para ustedes en la preparatoria. Yo voy a estar únicamente de 9 a 11 el lunes y el viernes. Ahora, perdón, es importante destacar que estas asesorías son únicamente para quien las necesite. De hecho, todos los maestros de todas las materias de primero vamos a estar en diferentes días y además vamos a estar a diferentes horas. Recuerden que seguimos con lo de la sana distancia, entonces únicamente pueden ir de a pocos, siguiendo todas las medidas de seguridad e higiene, por supuesto, y únicamente van a entrar pocos al salón, porque recuerden que únicamente vamos a estar resolviendo dudas y cuestiones que ahí tengan ustedes, y eso sería todo. Realmente no, si es, va a ser algo así como una clase, pero únicamente para resolver dudas que tengan al respecto de todo lo que hemos visto con las materias, y eso es absolutamente todo. No hay mucho más que agregar, ¿sale? Ahora, ya mencionando con lo de la materia, ya volviendo con la materia, que es propiedades de la materia. En cuanto a propiedades de la materia me refiero a cuáles son las características que describen a todos los tipos de materia que conocen. Bueno, la materia me refiero a lo que nos rodea comúnmente, ¿ok? A eso me refiero con propiedades de la materia en este sentido. Ahora, respecto de eso, digamos, bueno, vamos a empezar primero con las propiedades generales o propiedades extensivas de la materia, ¿ok? ¿Qué significan propiedades generales o propiedades extensivas? Digamos que generales se les define por el hecho de que todos los cuerpos, o sea, toda la materia, como nosotros, como un mueble, como un reloj, yo qué sé, todo tiene una propiedad general, ¿ok? Todo tiene una propiedad general, por eso se les llama generales, porque son comunes en todo cuerpo, en cualquier cuerpo, ¿ok? Y también se les conoce como propiedades extensivas, porque estas propiedades que les voy a mencionar dependen completamente de la masa que posea el cuerpo, por esa razón. O sea, me refiero a que son propiedades que tienen todos los cuerpos, no importa cuál cuerpo sea, inclusive digamos una moneda, y esto depende completamente de la masa que tenga el cuerpo. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. La primera propiedad extensiva en este caso sería la masa. La masa es la existencia de la materia en forma de partículas, ¿sale? O sea, cualquier objeto o los objetos comúnmente que nosotros tenemos aquí a la vista que puedes tocar tienen masa. Esa masa, aunque no lo parezca, puede ser despreciable, pero existe. Por ejemplo, ¿cuánto pesaría bueno, es un fruto de un diente de león? El fruto, esa cosita que vuela, es un fruto, es de un diente de león, eso no hay más que agregar. ¿Cuánto creen que pese? Pues muy poquito. Entonces, cualquier objeto tiene una masa, solamente que puede ser muy pequeña o muy pesada, como un auto o como un elefante, yo qué sé. ¿Sale? Pero es la existencia de la materia en forma de partículas. Eso es la masa. Ahora, nosotros, ¿qué utilizamos para medir esa masa? Pues como lo que ustedes conocen como peso, que realmente no es el peso, es la masa. La masa utilizamos diversos sistemas de unidades para poderlo determinar. ¿Como qué? Pues por ejemplo los kilogramos cuando vas a comprar tortillas o frutas, yo qué sé, o los gramos cuando son unidades muy pequeñas, microgramos, nanogramos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso les puse esta tablita donde explica cuáles son algunos cambios de unidades cuando nosotros hablamos de masa, ¿sale? Ahora, eso es una. Siguiente propiedad extensiva es el volumen. El volumen técnicamente también depende mucho de la masa que éste posee, pero no tanto. Pero sí depende, porque si tiene una determinada cantidad de masa, también tiene una determinada cantidad de volumen. Por eso. Ahora,
El volumen pues es el espacio o la porción ocupada por algún cuerpo, entonces es el espacio que ocupa. Si un material está, digamos, así de gruesito, entonces ¿qué espacio ocupa? ¿Ok? ¿Qué espacio? Todos los materiales, realmente si ustedes lo piensan, cualquier tipo de material ocupa un espacio, su cuerpo ocupa un espacio. Entonces, ese espacio como tal es el que hablamos de volumen, ¿sale? Y pues también tenemos fórmulas para calcularlo, etcétera. Al igual que en el anterior, recuerden que les mencionaba las unidades, por ejemplo, en el sistema internacional, las unidades para medir este espacio son, digo, perdón, masa, son los kilogramos, perdón, son los gramos. Pero cuando nosotros hablamos de volumen, el volumen que ocupa un cuerpo se utiliza en el sistema internacional metros cúbicos, pero podemos utilizar muchísimas unidades para poder medir volumen. Pueden ser centímetros cúbicos, mililitros, este, no sé, alguna otra unidad de volumen, ¿sale? Litros ya les había dicho, pero no importa cuál unidad utilices, siempre se está refiriendo al espacio que ocupan los cuerpos, ¿sale? Y eso es otra propiedad extensiva. Otra propiedad extensiva es la inercia. La inercia es, bueno, es esa propiedad que tiene la materia de permanecer en cierto movimiento cuando lleva una dirección en específica. Por ejemplo, les pongo aquí es la tendencia de los cuerpos a conservar su estado de reposo o de movimiento. Si ustedes van en una pendiente, en una bicicleta, como les pongo en el ejemplo, y chocan contra una piedra, obviamente por la inercia, por la fuerza que lleva, por la velocidad, la inclinación y la fuerza del cuerpo, y en especial por la masa que tú tienes, va a seguir conservando su dirección, va a seguir conservando el movimiento. Por eso es que cuando chocas pues, sales volando donde sea que vayas. Pasa lo mismo en un automóvil, pasa lo mismo en cualquier cosa que esté en movimiento. Por eso no se puede cambiar de dirección cuando si ustedes van a una gran velocidad e intentan dar una curva, es extremadamente complicado porque su misma masa, su cuerpo, por la masa que tiene, no puede dar ese movimiento tan brusco, ¿sale? Eso es la inercia, tan sencillo. Vamos a seguir viendo la siguiente propiedad extensiva. La siguiente propiedad extensiva es el peso. El peso ahora sí, ya como definición, ya esto es como del apartado de física, ustedes lo debieron haber visto en el segundo año en la secundaria. El peso es más como en el sistema de gravedad donde se encuentra el objeto. No sé si se puede definir de esa forma, pero realmente es referido a que en cualquier lugar donde uno se encuentre, por ejemplo, nosotros aquí en la Tierra, perdón, tenemos la fuerza de gravedad que nos arroja hacia abajo, ¿sale? Entonces, cada lugar donde tú te encuentres, me refiero a otro planeta, inclusive en la Luna, la fuerza de gravedad es diferente, ¿ok? Ahora, esa fuerza de gravedad es la que nos da el peso. ¿A qué me refiero? Recuerden que eso es una fórmula. La fórmula es que W, considerándose el peso, es igual a la masa por la gravedad. En este caso, recuerden que la gravedad aquí en la Tierra la consideramos como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Lo que sucede es que esa es la aceleración de la gravedad, por así decirlo. Entonces, es esa medida de atracción que ejerce la fuerza de gravedad sobre un objeto. Esa medida tiene que ser multiplicada por la masa que tienen los objetos. ¿Sale? Y así de sencillo. Ahora, esta es la última propiedad extensiva. Ahora vamos a hablar de otro tipo de propiedades. Ahora, por ejemplo, las propiedades específicas o intensivas. Ahora, ¿por qué se les llama específicas o intensivas? Específicas son porque ayudan a distinguir una sustancia de otra, por eso se les conoce como sustancias, propiedades específicas, es por uno de los nombres. Otra es el hecho de que les digan intensivas, perdón, es porque no dependen de la cantidad de sustancia que tengas de determinada, ¿cómo decirlo? Bueno, tan simple, no depende de la cantidad de sustancia. No importa qué sustancia sea, no depende qué cantidad sea,
simplemente esa propiedad permanece. ¿A qué me refiero? Que no importa si es un microgramo, que es una milésima parte de un gramo, o sea, una tonelada del mismo material, esa propiedad sigue siendo exactamente la misma en ambos, ¿sale? Eso es lo que significa una propiedad intensiva y una propiedad específica, que nos ayuda a identificar una sustancia de otra. Bueno, fácil y sencillo. Ahora, estas propiedades específicas o intensivas tenemos dos grandes grupos, que son las propiedades físicas y las propiedades químicas. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar primero de las propiedades físicas. Las propiedades físicas son aquellas para observar esa propiedad que tienen las sustancias, no necesitas modificar la estructura íntima de la materia. ¿Sale? Eso es una propiedad, eso es una propiedad intensiva, que el hecho, y una propiedad intensiva física específicamente. Lo que ocurre es que hay sustancias que necesitas hacerlas cambiar para saber una propiedad. En este caso no es así. Recuerden que es como cambio físico y cambio químico. El cambio físico es aquel que no modifica la estructura íntima de la sustancia. Entonces es lo mismo en una propiedad física que no, para poder observar esas características no necesitas hacer un cambio drástico en la integridad de la sustancia. ¿Sale? Ahora, eso es una propiedad física. Hay una subdivisión, digamos, de las propiedades físicas. Voy a hablar ahorita de varias propiedades físicas, pero antes quiero hablar de un pequeño grupo que entran en las propiedades físicas. Ese pequeño grupo se les conoce como propiedades organolépticas. ¿Qué significa propiedades organolépticas? Son aquellas que percibimos, con los sentidos. Eso es una propiedad organoléptica. O sea, algo también importante de estas es que son cualitativas. ¿Sale? ¿Qué más podemos agregar de estas? Estas además tienen una característica extra, bueno, no característica, ya vamos a ver exactamente de cuáles me estoy refiriendo, y son el olor, el sabor, el color y textura. Fíjense con las propiedades estas, ya para que puedan entender más fácil, una propiedad organoléptica es aquella que simplemente tú no puedes contar. ¿Por qué? Porque no vas a decir, este es rojo 5, tiene 5 de rojo, pues no se puede. O también depende mucho, por eso les digo que depende de los sentidos, porque cada persona lo identifica o lo cataloga dependiendo su criterio. ¿Por qué? Porque para lo que ustedes es bueno, para otras personas es malo. Me refiero, por ejemplo, en cuanto a sabores o olores, ¿sale? Y igual en texturas. Por eso es que este tipo de situaciones no las podemos clasificar por una forma cuantitativa, únicamente cualitativa. Por lo tanto, a estas características o estas propiedades físicas, que es lo correcto, propiedad física, entran en la categoría de propiedades organolépticas. ¿Sale? Y así de sencillo. Vamos a ver la siguiente. Tenemos varias propiedades físicas. Esto ya son propiedades. Recuerden, propiedades físicas son las organolépticas. Y aquí les estoy poniendo varias propiedades físicas que también, aparte de las organolépticas, siguen siendo propiedades físicas. Por ejemplo, la densidad. Ustedes yo creo que ya han escuchado el término de densidad. La densidad es la unidad de masa sobre volumen. Es simplemente cuál es la cantidad de masa. Recuerden que la masa se mide en kilogramos, gramos, etcétera. Gramos, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo les pongo kilogramos sobre la cantidad de espacio que ocupa, ¿ok? Entonces, eso sería en este caso metros cúbicos, porque está en el Sistema Internacional de Medidas, y entonces por eso lo pone de esta manera, ¿sale? Masa entre kilogramos entre metro cúbico, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este sentido? Ocurre que esta densidad, inclusive ustedes la manejan muy fácilmente. Ustedes dicen, es que este objeto, esta sustancia está muy densa. Por ejemplo, la miel. Piensen en la miel y compárenla con una cantidad igual de agua. Dicen, la miel es más densa. ¿Por qué? Porque ocupa, en el espacio que ocupa, digamos que tiene 1 litro de agua, 1 litro de miel, y en el espacio que ocupa, ¿quién pesa más? La miel. ¿Por qué? Porque es más densa.
Por eso, unidad de masa sobre volumen. Por eso es importante las definiciones, inclusive los cálculos para poder determinarlas ambos, para poder determinar qué sucede ahí. ¿Sale? Y eso es la densidad. Ahora, el siguiente ejemplo se le llama maleabilidad. La maleabilidad es más para los metales. Realmente los otros elementos o otros compuestos casi, de hecho, no se consideran con el hecho de la maleabilidad. La maleabilidad sí es casi completamente en metales porque se trata de la propiedad que tiene la materia para generar láminas, para que tú lo puedas moldear, trabajar y genere una lámina. Por eso en la imagen que yo les pongo, les muestro una laminita. Una, pues una lámina, es una lámina como de oro, según, quién sabe qué será. Pero parece oro a lo que veo, a ojo de buen cubero. Y esa es la maleabilidad, esa capacidad que tienen algunas sustancias, especialmente, bueno, casi por completo los metales, pero bueno, de extenderse y formar láminas, ¿ok? Hay una que es muy similar, que es la siguiente, de hecho, que se llama ductilidad. También la ductilidad tiene que ver con los metales, pero específicamente la ductilidad es cuando un material se puede deformar fácilmente, eso es lo que tiene, que se puede deformar fácilmente. Además, se dice que en esta deformación indica que es fácilmente con este material formar hilos, o sea que se formen tiras delgaditas, hilos. Entonces, la ductilidad podría definirse como la capacidad de un material para poder formar hilos fácilmente y que sea fácilmente moldeable. ¿Ok? Muy bien. Siguiente es la ductilidad. ¿Qué significa la... Perdón. Ductilidad. No, esa ya lo vimos. El siguiente, elasticidad. Elasticidad es cuando un objeto puede deformarse y regresar a su estado original. Tan sencillo. Por ahí les pongo el ejemplo de la liga, es muy sencillo ese. Y fíjense que en todos estos materiales, todas estas propiedades físicas, no afectamos la estructura íntima de la sustancia. La densidad, pues simplemente ves qué tan denso es un objeto, cuál es la cantidad de masa sobre la cantidad de volumen que tiene. En las láminas, para formar láminas o para formar hilos, tampoco se modifica la estructura íntima de la sustancia, únicamente su propiedad, su forma, pero eso no afecta a la estructura íntima. Y en el caso de la elasticidad con una liga, por ejemplo, pues tampoco afecta mucho, porque si tú la estiras y luego la regresas, regresa exactamente a su estado original. Esa es otra propiedad de la elasticidad, que es deformarse y regresar a su estado original. Eso es elasticidad. ¿Sale? Siguiente propiedad es la dureza. La dureza es la capacidad que tienen algunas sustancias de soportar rayones, raspones, golpes y no afectar su forma, ¿ok? O sea que le cueste mucho trabajo al material afectar la forma que tiene. O sea, no significa que sea indestructible, para nada. Significa que es muy difícil hacerle este tipo de... Una mosca, perdón. Es muy difícil hacerle este tipo de situaciones al material. Eso es la dureza. Por ejemplo, si yo agarro estas dos monedas y yo le intento raspar una a otra, se van a dar cuenta que sí se raspa poquito o sí queda como una pequeña hendidura en donde le están haciendo, pero no mucho. Entonces significa que ese material tiene determinada dureza. La dureza depende del material, con qué material la estás haciendo, etcétera. Por ejemplo, el material más duro que conocemos en la Tierra, pues prácticamente sería un diamante. Y un diamante no le afectas, es muy duro, entonces no importa con qué material le hagas, no se raya, no le afecta, exceptuando otro diamante. Entonces, justamente de eso se trata la dureza. ¿Qué tanto puedes deformar o qué tanto puedes no creo rasgar, más bien este, degradar ese material? ¿Sale? Vamos a ver la siguiente propiedad física. La siguiente propiedad es la solubilidad. ¿Qué significa un material soluble? Yo creo que ustedes lo han manejado. Por ejemplo, lo han escuchado, es muy obvio. Por ejemplo, el café es soluble. ¿Qué significa? La capacidad de un material para combinarse con otro, para no desaparecer, pero combinarse perfectamente uno con el otro. Eso es la solubilidad. ¿Sale? Esa solubilidad depende completamente del material intrínseco de la sustancia como tal. Realmente la solubilidad, perdón, es un término muy profundo que lo estoy intentando abarcar de una forma muy sencilla, pero realmente la solubilidad depende completamente de la estructura química de la sustancia.
qué compuestos tenga y cómo estén ordenados. De eso depende la solubilidad. Solamente que la solubilidad, así en grandes términos, podemos decir que cuando un material se puede disolver o combinar fácilmente o no. ¿Cómo sé eso? Ah, pues les di el ejemplo del café. El café con el agua se disuelve fácilmente. El azúcar con el agua se disuelve fácilmente. Intenten mezclar el azúcar o el café en gasolina y van a ver que no se puede. Entonces, de eso se trata la solubilidad. Hay material más soluble que otro y depende de su estructura química completamente. ¿Sale? Ahora, el siguiente es muy interesante. Se le dice calor específico, pero en realidad el término es muy adecuado. Déjenme, a ver, voy a hacer un poco grande las imágenes para que ustedes se den cuenta. Esta que les puse aquí es de solubilidad, que es cuando combinas, ah caray, qué curioso quedó esto. Así, miren, es cuando combinas un soluto con un solvente y te da una solución, así es como se le define. Entonces, qué tan soluble es ese soluto, ¿no? Vamos a aventarlo ya para arriba porque ya terminamos de usarlo. Ahora, vamos a hacer grande esta imagen. Quiero que noten, ahí está. Esto se le llama calor específico. ¿Qué es el calor específico específicamente? Ah, valga la redundancia. El calor específico es la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado centígrado de temperatura 1 gramo de cualquier material. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando específicamente de calor específico de algo, tienes que hablar de qué material estás hablando. ¿Ok? Eso es el calor específico. ¿Qué cantidad de energía requiero, por ejemplo, en el caso ahí, fíjense en la tabla, de agua? El calor específico está dado en joules por grados centígrados, si no me equivoco. Ajá, no, por gramos. El calor específico está dado, ya sea en este caso joules, o también puede estar, joules es una unidad de energía, o también puede estar dado en calorías. Por ejemplo, yo el que utilizo generalmente es calorías sobre gramo multiplicado por grado centígrado. Esas son las unidades que manejo en calor específico. En este caso es joules sobre gramo multiplicado por... No es cierto, no está multiplicado. Las unidades deben de ser joules en el numerador entre gramos, gramos multiplicado por grado centígrado. ¿Ok? Ahora sí, bueno, igual no vamos a manejar esto como ecuaciones, pero igual nada más para dejarlo un poco más claro. El agua, por ejemplo, necesita 4.19. Está como coma, pero se refiere a punto decimales, que este está extraído de un libro de España, si no me equivoco. Por eso es que sale coma, ellos utilizan coma en vez de punto decimal, pero bueno. La piel, por ejemplo, necesita 3.77 unidades de calor específico, la grasa, el hueso, y así hay con todos los materiales. Generalmente, bueno, no generalmente, todos los materiales se manejan este tipo de unidades de calor específico para poder utilizarlos en algún tipo de proceso. Por eso se conocen, esto ya está medido, ya no hay que hacer investigaciones al respecto. Hablando del método científico, ya no se tiene que utilizar el método científico en este caso muy claro, ¿no? Ahora, siguiente, conductividad térmica o conductividad eléctrica. Bueno, en este caso son diferentes. Creo que aquí debería de ponerle así, conductividad térmica y conductividad eléctrica. Deben de recordar que la conductividad se refiere a cómo es el paso de la energía o el paso de la energía o de cualquier otro material a través de dicho material, por ejemplo, la electricidad. Los conductores, en este caso especialmente los metales, que son los más grandes conductores, la energía simplemente pasa a través de ellos. El mejor ejemplo es el metal. ¿Por qué? Porque los metales son conductores eléctricos y conductores térmicos. ¿Qué significa? Lo que pasa es que dejan pasar, en este caso los electrones, dejan pasar esa energía a través de él. Y de hecho ahí son cuestiones energéticas porque se mueven los electrones, pero ahorita no nos interesa enfocarnos específicamente eso. Únicamente estamos hablando como así en forma general. Y deben de recordar que cuando hablamos de conductividad eléctrica o térmica es que simplemente el material permite el paso de, en este caso, de electricidad a través de él, y hay cálculos para eso, por supuesto, o deja pasar la energía, en este caso el calor, a través de él también, ¿sale? Recuerden que eso se debe a que
Bueno, la energía eléctrica técnicamente es ese movimiento de electrones a través del material y cada material, dependiendo de cómo esté formado, cómo sean sus átomos, permite el transporte de estos. Entonces, hay materiales como por ejemplo la madera, no es conductora, entonces no transmite ni calor y tampoco transmite electricidad, pero el metal sí. ¿Cómo sabemos eso? Si ustedes dejan una olla, dejan una moneda, digamos, este, en la estufa, pero solamente le calientan un lado y la agarran del otro y también se queman. Esa es la conductividad térmica, que permite el paso de la energía del calor a través de todo el material. Hay una distancia específica a la que se puede transportar, no puede pasar completamente todo el material. Depende de la cantidad de energía que se le esté dando del otro lado. De hecho, también es lo mismo en la conductividad eléctrica, nada más que el paso es más rápido, hay más cantidad, la energía fluye más fácilmente. Pero de igual forma, digamos, si es no sé, un metal muy grande, aún así la cantidad de energía no alcanza a fluir por completo si es una pequeña cantidad de corriente. A eso se refiere. Y eso es conductividad eléctrica y conductividad térmica, ese paso de energía a través de los materiales, en cuestión eléctrica y en cuestión calorífica o térmica. ¿Sale? Temperatura de fusión, este es el ejemplo, bueno, el ejemplo que les acabo de dar son estas dos imágenes, esta y esta. En temperatura de fusión es por la temperatura que se requiere para el cambio en el estado de agregación, o sea, cuando las fases, en este caso gaseosa y, y sólida, están, bueno, la fase, mejor dicho, la fase líquida y sólida están casi a la par. ¿Por qué? Lo que ocurre es que simplemente la temperatura que se requiere para que cambie de un estado a otro. Esa es la finalidad, esa es la temperatura de fusión. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con la temperatura de fusión. De hecho, por definición como tal, si nosotros nos vamos a la definición como tal, nos dice que es la temperatura a la cual las presiones, déjenme se los leo, la temperatura a la cual las presiones de vapor de las fases líquida y sólida están en equilibrio. Lo que ocurre es que, de hecho, la fusión, en este caso, cuando hablamos de cambios en los estados de agregación de la materia, es cuando cambia del estado sólido al estado líquido. Por eso les puse como imagen los cubitos de hielo, porque eso es la fusión. Cuando están en un estado determinado, en este caso cuando están en, como les dije la definición, en la fase líquida y también en la fase sólida, ese cambio por un agregado de energía, digamos, hace que cambie del estado sólido, perdón, al estado líquido, como tal. A eso se debe. Y esa es la temperatura de fusión. ¿Y por qué también entra en una propiedad física si según esto está cambiando su estado de agregación? Eso también es un cambio en el estado de agregación, se le sigue considerando, en este caso, una propiedad física. ¿Por qué? Porque aunque tú, digamos el agua es un cubito de hielo y cambia a estado líquido, aún así sigue siendo agua, no cambia. Por lo tanto, se considera un cambio físico. ¿Sale? La temperatura de ebullición, lo mismo. Recuerden que la temperatura de ebullición es a la que un material también cambia de estado, pero en este caso de líquido a gaseoso. Entonces el agua, por ejemplo, el agua dependiendo de dónde te encuentras por la presión atmosférica. Aquí les pongo una imagen, déjenme las hago un poquito más grande. Aquí les pongo una imagen, por ejemplo, de que dependiendo de dónde te encuentres, así mismo es la temperatura de ebullición del agua. A nivel del mar son 100 grados. En la Ciudad de México son 92 grados. En el Monte Everest es únicamente a 75 grados. Aquí en Pátzcuaro, como no sé si ustedes saben, pero estamos a más de 2000 metros del nivel del mar. Nosotros aquí tenemos aproximadamente 98 o 97 grados, más o menos es la temperatura de ebullición. Pero sigue siendo lo mismo, no cambia. Sigue siendo una temperatura diferente, pero está haciendo exactamente el mismo proceso, que es cambiar de líquido a gaseoso. Por eso es una propiedad física. ¿Sale? Vamos a continuar. Ya ahora vamos a empezar en el rubro de las propiedades químicas, pero ya se me acabó esta clase. Recuerden, no les voy a dejar tarea por hoy, pero mañana sí les voy a dejar tarea, porque voy a seguir hablando al respecto de las propiedades químicas y me van a entregar un trabajo de propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades organolépticas. Recuerden,
Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, por favor, no se lo queden y mándenlo directamente. Ya funciona la plataforma, se supone que ya estamos trabajando en la plataforma de Moodle. Me mandan ahí los mensajes, voy a intentarlos checar todo el día para ver alguna duda o pregunta que tengan al respecto. ¿Sale? Y si no, pueden mandarme un mensaje privado con su jefe de grupo o con su asesor. Por mí no hay ningún problema. No les pueden pasar mi número, pero sí les pueden avisar cualquier tipo de situación, duda que tengan y ellos me lo van a llegar a mí. ¿Sale? Ok, bueno, pues eso sería todo. Espero que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase.